Hola. Me han preguntado muchas veces qué onda si se hunde el barco o si hay algún tipo de emergencia, así que les voy a contar un poco cómo funciona eso. La verdad es que los barcos son como un hotel flotante, o hay veces que hasta como una ciudad flotante de lo grande que puede llegar a ser, y no es como en tierra que si hay una emergencia uno llamaría a los bomberos o a una ambulancia, sino que dentro del barco tenemos nuestro propio mundo en el cual somos los tripulantes que nos encargamos de cualquier tipo de emergencia que pueda haber, y es así como si hay un fuego son los mismos tripulantes que van a estar disfrazados de bomberos para extinguirlo. Cuando hablamos de emergencia a bordo, hay diferentes tipos de emergencia que se pueden dar, como por ejemplo colisión, que eso sería la gran Titanic que chocó contra un iceberg, o también puede ser encallamiento, que es que si un barco está muy cerca de la costa puede chocar contra formaciones rocosas y quedarla ahí. O también puede haber incendios, que eso es muy peligroso e importante de controlar porque si no se puede esparcir muy rápido. Y es por eso que todos los barcos están divididos en áreas que pueden ser aisladas entre sí para que no se esparza el fuego si así sucediese. También pueden haber emergencias de seguridad, como por ejemplo que haya un terrorista a bordo o que quizás haya una bomba casera que hayan puesto en algún lugar y estén amenazándonos. Cosas que nunca escuché que hayan pasado, pero nosotros nos preparamos por si pasan. También pueden haber emergencias médicas, si alguien se cae por las escaleras o se desvanece, que son cosas que necesitan acción inmediata para poder solucionarlo. También puede suceder que haya una persona en el agua o un bote en el agua que esté a la deriva, y eso me ha pasado 2 veces de hecho, y una fue un velero que estaba lleno de gente, estábamos cerca de Turquía y tuvimos que asistirlos, obviamente, eso lo voy a contar en otro video porque es otra historia muy larga. Entonces, ante cualquier tipo de emergencia que pueda suceder, nosotros estamos preparados, e incluso también si hay tormentas, que no es una emergencia, pero nosotros nos preparamos. Si sabemos que va a haber mal clima, a nosotros nos dicen que aseguremos todas nuestras cosas, que atemos lo que tenga que ser atado, porque hay cosas que se pueden caer. Incluso en la habitación me ha pasado que en el medio de la noche los cajones se abren y se cierran del movimiento del barco, porque si hay mucho viento o si hay olas muy grandes, el barco se mueve y las cosas se pueden caer. Entonces siempre hay que prepararse, porque si algo se llega a caer arriba de tu cabeza puede ser una emergencia. Entonces siempre precavidos ante todo. Bueno, y hablando del caso particular de cada tripulante, yo cada vez que me subo a un barco me dan una tarjeta de emergencia, que es una tarjeta que tengo que tener conmigo todo el tiempo junto con mi identificación, y esta tarjeta tiene un número, que es un número asignado hacia mí y nadie más, un número único, que ese número está asociado con mi rol ante las diferentes emergencias. Entonces, en esta tarjeta va a decir cómo tengo que responder yo frente a cada emergencia que puede suceder a bordo, y también qué haría yo en caso de tener que evacuar el barco, que ahí todos los tripulantes tienen roles muy importantes. Los roles que te tocan en la tarjeta de emergencia dependen mucho de la posición de la persona. Yo como fotógrafa nunca me tocó tener que apagar un fuego. Eso le toca normalmente a los ingenieros o a los cadetes, que si hay un fuego ellos tienen que vestirse como bomberos e ir ahí a tratar de extinguirlo. Yo como fotógrafa, las tareas que me han tocado siempre fueron más relacionadas con la evacuación. Si tuviésemos que evacuar el barco, ahí me ha tocado de tener que estar en el punto de encuentro de los pasajeros y tener que contenerlos y tomar lista, fijarme que estén todos bien y organizarlos, así como también me ha tocado estar adentro del bote salvavidas, y si tenemos que evacuar yo le diría a las personas dónde sentarse para llenar el bote adecuadamente y al máximo, y así hay roles para absolutamente todo. También me ha tocado estar en el sistema de evacuación marino, que ese es un sistema que se usa para evacuar a la mayoría de los tripulantes, que es como si fuese una balsa, que de hecho son 4 conectadas, pero sí, como una gigante, que son inflables y están contenidas adentro de un compartimento en el piso 5 del barco, en la parte abierta. Entonces, los fotógrafos muchas veces somos parte del equipo que se encarga de activar esta balsa para que se desplace, para que se largue y se arme. Y para llegar a esta balsa que cae en el agua, está conectado con un tobogán vertical, que es muy flashero y a muchos hasta le da miedo, pero es algo muy efectivo, y nosotros los fotógrafos éramos parte de todo el procedimiento de la evacuación de los tripulantes en caso de tener que hacerla, ¿no? Otra cosa que me ha tocado también es estar en áreas del barco en las cuales yo direcciono a los pasajeros a sus puntos de encuentro, porque los pasajeros tienen diferentes lugares a los que deberían ir en caso de evacuar. Entonces quizás ellos les toca en el punto de encuentro A2,
Entonces yo estoy en un lugar en el que las personas me dicen, yo tengo a 2, entonces yo les digo, bueno, tienen que ir para acá y después doblar. Usted tiene que ir para acá. Entonces yo ayudaba ahí a los pasajeros a llegar a sus puntos de encuentro. En caso de evacuar el barco, todos los tripulantes tienen lugares muy específicos en los cuales estar, con diferentes tareas esenciales para poder llevar a cabo la evacuación de manera correcta y eficaz. Y otra cosa también que viene en la tarjeta de emergencia es el bote o la balsa que te tocaría en caso de tener que evacuar. Porque, por ejemplo, el bombero que estuvo ahí tratando de apagar el fuego y supongamos que no hay chance con el fuego y tenemos que evacuar, esa persona en su tarjeta de emergencia va a decir a qué bote o balsa tiene que ir para evacuar, porque todo eso está fríamente calculado. Para cada persona del barco hay un lugar, un bote o una balsa a la cual ir para poder evacuar correctamente. Bueno, y en el caso de haber una emergencia, nosotros nos enteramos porque lo anuncian por los altoparlantes. Pero obviamente no van a decir fuego, 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 porque entra en pánico todo el mundo. Entonces tenemos palabras clave para cada tipo de emergencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros escuchamos que dicen mate, mate, mate en el piso 5, área 3, del lado del estribor, en la galería de fotos, supongamos, quiere decir que mate era fuego. Bueno, hay un fuego en la galería de fotos. Siempre dicen, después de la palabra clave, la ubicación precisa para quien tenga que responder ante esa emergencia sepa exactamente a dónde ir. Y del mismo modo tenemos otros códigos para otro tipo de emergencias. Entonces nosotros los tripulantes sabemos qué es lo que está pasando, pero los pasajeros no, así evitamos el pánico de ellos. Otro código que también tenemos es para prepararnos para evacuar el barco. Entonces, es un código que cuando nosotros lo escuchamos, si dicen, por ejemplo, termo, 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 quiere decir que todos los tripulantes tenemos que ir a nuestras posiciones para prepararnos para evacuar el barco. Seguido de esto sería ya la sirena, la alarma para los pasajeros, para que ellos sepan que tienen que evacuar. A esa alarma le decimos 7 short, 1 long, son 7 pitidos cortos seguidos de uno largo. Entonces los pasajeros saben que cuando escuchan esa alarma tienen que ir a sus puntos de encuentro para poder después ir a los botes salvavidas y evacuar. Nosotros, antes de que suene la alarma de los pasajeros, ya estamos listos para recibirlos y empezar a organizar absolutamente todo. En caso de tener que evacuar, tenemos en todos los barcos hay 18 botes salvavidas, 9 de cada lado, que depende del tamaño del barco, el tamaño del bote puede ser más grande o más chico. Suele ser de 150 a 300 personas la capacidad. Y después tenemos un montón de balsas extras inflables que, por ejemplo, si el barco se está inundando de un lado y no se pueden usar los botes salvavidas de acá y tenemos que evacuar todos por acá, tenemos balsas extras para poder evacuar todos de un mismo lado si así fuese. Y lo que les había mencionado antes, el sistema de evacuación marino, que nosotros le decimos MES, y que por ahí es donde evacúa la mayor parte de los tripulantes. Para poder estar preparados en caso de que haya una emergencia, nosotros los tripulantes tenemos simulacros de emergencia todas las semanas. Entonces siempre simulamos que hay un fuego o un terrorista o cualquiera pueda hacer la emergencia para practicar si tuviésemos que hacerlo de verdad. Entonces, si dicen que hay un fuego en tal lugar, los que responden al fuego van, se tienen que vestir y hacer todo lo más rápido posible y ellos chequean en cuánto tiempo llegaron, en cuánto tiempo se soluciona. Después también se pasa a la etapa de simulacro de evacuación, en la cual nos involucramos muchos más tripulantes. Ahí también ven qué tan rápido los tripulantes están en posición, preparando todas las cosas. Es muy común que en los simulacros se nos hagan preguntas. Nosotros siempre estamos repasando nuestras responsabilidades y nuestras tareas y qué haríamos en caso de... Todo para mantener fresca la información y que estemos todos bien familiarizados con todo el proceso. Y hay que prestar mucha atención porque a mí me pasó en mi primer simulacro que yo tenía que ir a mi bote salvavidas y fui muy feliz por la escalera y cuando llego estaba lleno de bomberos y me miraron diciendo ¿qué haces acá? Acá está el fuego. O sea, boluda, tenés que ir por otro lado. Hay que prestar mucha atención a todo el funcionamiento del simulacro para estar consciente de dónde es la emergencia y tomar rutas alternativas para llegar a donde debemos, que son todos desafíos que podríamos tener en la vida real, entonces los ponemos en práctica en los simulacros. Otra de las cosas que también hacemos en los simulacros, hay veces que llenamos los botes salvavidas con tripulantes para hacer toda la práctica de cómo es llenar un bote y también varias veces se bajan los botes al agua y los hacen circular un poco
para que al tripulante que le toca manejar el bote salvavidas practique, porque no puede ser que la primera vez que ande en un bote sea cuando estemos en una emergencia. Entonces practicamos todo lo que se pueda practicar siempre en estos simulacros. Y junto con los simulacros también tenemos un montón de cursos y entrenamientos, nosotros le decimos trainings, en los cuales nos enseñan todo esto que tenemos que saber, todo esto que tenemos que hacer. Y también, ¿qué pasa si la emergencia se nos da frente a nosotros? Yo como fotógrafa no tengo que responder ante una emergencia de fuego según mi tarjeta de emergencia. Pero si de repente se está iniciando un fuego chiquito delante mío, entre que yo lo reporto y llegan los bomberos, ese fuego va a estar 3 veces más grande. Tenemos que saber cómo extinguir ese fuego en ese momento. Entonces nos enseñan cómo usar el matafuego, qué tipo de matafuego hay que usar, también a usar las mangueras de incendio, que son esas gigantes que usan los bomberos, y nos hacen practicar usarlas, que son muy potentes. De hecho, para usarlas tienen que ser 2 personas, una que sostenga la espalda y otra persona que lo vaya a abrir, porque te puede tirar para atrás la fuerza que tiene. Y también nos hacen prepararnos para situaciones médicas de primeros auxilios. Si alguien, por ejemplo, se desvanece frente a vos, hasta que llegue el médico puede ser tarde. Uno tiene que saber chequear si está respirando, si tiene pulso, si hace falta hacer RCP. Nos enseñan y nos hacen practicar RCP para que podamos hacer la maniobra de reanimación si hace falta. Esas cosas son muy claves saber hacerlas porque requieren acción inmediata. Es importante que podamos hacerlo. Así como también si en el restaurante alguien está comiendo y se le atora comida y no puede respirar. Hasta que llega el médico ya es muy tarde. Todos los tripulantes sabemos hacer la maniobra de Heimlich, que es la clásica de hacer así para que la persona escupa lo que tenga, y cualquier tripulante podría en ese momento asistir a la persona y salvarle la vida, porque si no sería muy tarde cuando llegue el médico del barco. Y otro de los entrenamientos que también tenemos es el de tirarnos por el sistema de evacuación marina, porque a muchos tripulantes les da miedo, a mí me daba miedo. Imagínate tirarte de un tobogán vertical del piso 5 al nivel del agua. No es un tobogán duro igual, tiene como pausas, es como medio blando y uno va cayendo medio así, es medio raro de explicar. Pero todos los tripulantes cuando suben al barco tienen que hacer una prueba de tirarse por este tobogán, no el real, sino una réplica que hay adentro del barco, que es para tirarse de un piso al siguiente piso, no sé si es 1 o 2 pisos. Entonces todos los tripulantes tenemos que tirarnos por este tobogán y básicamente perderle el miedo, porque incluso cuando hacemos la práctica, muchos se asustan y no se quieren tirar. A mí me dio miedo, pero me terminé tirando. Cuando caigo en una colchoneta, obvio, y la verdad que al final no es la gran cosa, pero necesitamos pasar por eso, porque si algún día tenemos que evacuar de este modo, a todos nos va a dar miedo y nadie va a querer tirarse. Entonces es importante que todos estemos familiarizados con este tobogán y no nos dé miedo tirarnos por él. Y bueno, ahí básicamente les resumí todo lo que nos enseñan, es un montón. Yo cuando llegué a mi primer barco me sentí muy abrumada por tanta información y tantas responsabilidades que yo tenía, pero la verdad es que es muy importante tenerlo y al final son cosas que son útiles para la vida cotidiana. Yo antes no sabía usar un matafuegos y ahora lo sé, son cosas que creo que todo el mundo debería aprender porque son muy útiles, y a pesar de que los trainings y los simulacros sean muy tediosos, todos estamos bien informados y capacitados para enfrentar cualquier tipo de emergencia, y eso es lo que importa. Eso es todo por ahora. Me gustaría que me digan cuál sería su mayor miedo, qué tipo de emergencia le temen si subirían a un barco. Y yo les digo cómo estaremos totalmente preparados para eso, porque de verdad estamos listos para lo que sea. Así que déjenmelo en comentarios. Eso será todo por ahora. No se olviden de suscribirse. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.